Hace 29 minutos en la República Argentina y hoy ya lo habíamos anunciado y justamente lo tenemos aquí al exintendente de Mocoretá. El hombre es licenciado en Ciencias Políticas y si no me va a corregir, oyente, dice, de este programa, pero flamante ministro secretario general de la provincia de Corrientes, Juan Pablo Fornaroli. Bienvenido, buenas tardes. Qué honor, muchas gracias. Una sola corrección es ciencia política, porque bien. siempre es un error que comúnmente se cae. Yo sabía la que me iba ciencia a política corregir. es una sola Bien. que abarca muchas ciencias dentro de ese aspecto. ¿Por qué estudió ciencia política? Sinceramente, porque siempre me interesó un poco entender la relación del Estado con la sociedad y pensar el Estado. De hecho, de alguna manera, el rol que hoy Juan Pablo, el gobernador, me da el honor de cumplir está muy vinculado a esto, ¿no? A cómo pensamos el Estado desde adentro y reformulamos la vinculación ciudadano-Estado para hacer un Estado mucho más eficiente y sin dudas que dentro de la carrera es una de las ramas para las cuales te formás o que elegís formar porque tenés distintas especialidades. De hecho, estoy culminando ahora justo el lunes, termino de cursar. Va a ser mi último examen de una maestría en políticas públicas que está muy vinculado a esto, ¿no? Al vínculo de la sociedad con el Estado. Usted es un hombre que arrancó una intendencia luego de que Henry Fick se venga para Corrientes y luego ganó la elección también dentro de Mocoretá, un intendente municipal de una zona muy productiva de la provincia. ¿Cómo va o cómo piensa que puede llegar a ser esta experiencia que ha tenido como intendente municipal, ahora con una mirada más macro, podemos llegar a decir, como ministro secretario general, pero de toda la provincia? Bueno, ahí hay algo que bien lo describís y me parece que es importante para los tiempos que corren. Cuando uno gobierna un municipio, tiende a tener más nexos con lo micro. Sin dudas que los gobiernos provinciales, nacionales, están más vinculados a los macro. Pero las sociedades actuales demandan de la solución de lo micro, pero observan lo macro. Por eso se da esta relevancia que vienen teniendo en los últimos tiempos, no solo en Corrientes, porque Gustavo le ha dado una impronta muy fuerte en el vínculo y sin dudas Juan Pablo como gobernador viene de ser intendente, es un amigo de la Liga de Intendentes o de ese grupo de intendentes y sin dudas va a tener esa impronta, sino porque también los gobiernos municipales han pasado a ser realmente el actor de ejecución del Estado. Sin dudas que es la puerta de entrada al Estado, como todo vecino conoce, pero por sobre todas las cosas, el vecino ha entendido o ha reconocido en los gobiernos municipales la toma de decisión más ejecutiva que puede tener el Estado. A partir desde esta perspectiva tan micro que tienen los municipios, creo que nuestro desafío como gestión, en un pedido que ya nos hizo el gobernador, que lo dijo a su vez en su discurso inaugural, ¿no? Uno de los objetivos es la cercanía, es entender el rol de los intendentes y potenciar esas herramientas de los intendentes, es conjugar lo micro con lo macro. Y ojalá nosotros desde nuestro rol como ministro y sobre todo quienes venimos con una experiencia en el municipio, como es Jorge Mesa, como es José, lo fue el mismo Adán, hoy ministro de Seguridad, también alguien que viene del territorio, exactamente, logremos conjugar esta mirada y entender ese mensaje y ese pedido que hizo el gobernador en estos claros objetivos que planteó de cara a los 4 años que vienen por delante. ¿Cuándo se enteró que iba a ser ministro secretario general? Antes de ayer. ¿Aceptó? ¿De Sin buenas dudas. a primeras? Sin dudas. El gobernador sabe de mi compromiso para con su proyecto. Lo trabajamos juntos o fuimos parte de ese trabajo en conjunto durante la campaña y no hay mayor honor, así como he tenido el honor enorme de ser intendente de mi localidad, que un gobernador joven, con una agenda joven de trabajo, me convoque a ser parte de su equipo. Sin dudas que es un honor y sería hasta
maleducado de mi parte si no lo hubiese hecho. Sí, estoy con vos luego de haberlo acompañado en todo ese proceso. Ya tuvo una reunión con el ministro saliente, que si bien se va para coordinación, pero bueno, el doctor Viñolo, que estuvo muchos años al frente de la Secretaría General, solamente un tiempito fue, que ahí entró Juan Carlos. Hoy intendente también, amigo del sur. Exacto. ¿Se juntó ya con el doctor Viñolo? Sí, estuvimos hablando con Carlos. Tenemos una ventaja en este proceso, al menos en mi caso, al ocupar su área, que es Carlos es parte del equipo, forma parte de esta nueva conformación de gabinete, entonces el diálogo obviamente es cotidiano. De hecho, vengo de la oficina y nos encontramos a la salida, y a su vez también, si bien soy joven, tengo cierto recorrido político, así que nos conocemos con Carlos y hay un vínculo anterior que nos permite hacer un traspaso ordenado, y a su vez él entiende, muchas veces lo ha dicho, es jugador de equipo, que hoy le toca jugar otro rol y que su objetivo es aportar a esta construcción de la provincia que el gobernador nos exige, así que ha sido o viene siendo muy fácil en mi caso en este proceso de transición. Hablaste de edad, pero justamente, ¿cuántos años tenés? Voy a Porque Carlos te trato Simón, de usted, pero ahora me doy cuenta de que sos voy a más decirle chico. a Carlos Simón en vivo, que dijo que tenía 36, voy a defender mis 35 años, me quedan pocos días de 35. Alonso dijo que tenía 28. Yo dije, tampoco tanto, asumió como intendente a los 15. Tampoco tanto, pero me quedan pocos días con 35. El 31 de diciembre cumplo los 36, así que... ¡Qué linda fecha! Sin duda, mi madre muy contenta, mi familia muy contenta. Sí, lo que es su padre acompañándole y a su hijita. Sí, también Juana, que es mi debilidad. Creo que la edad es meramente alegórica. Bueno, con mucha trayectoria. La idea, o por lo menos los nombres que forman parte del gabinete, uno supone que es provincializar la gestión, profundizar esta idea, ¿no? ¿Cómo piensa que se puede materializar y concretar también? Porque una cosa es decir y otra cosa Sin es duda. llevarla a la práctica. En principio, Gustavo ha dejado una hoja de ruta, entre ellas el Plan Estratégico 2030, que sin dudas es ese hilo conductor que tendremos nosotros como gestión, y ha dejado también una manera de vincularse con el interior a través de una federalización del Estado provincial con mucha presencia en materia de obra en toda la provincia, que nos deja a nosotros un estándar de trabajo el cual tenemos que continuar y potenciar con los matices que el gobernador actual considere necesarios, y haciendo buen uso de ese vínculo que tenemos quienes hoy estamos en el gabinete y hasta hace 10 días para ser... Ahora va a recibir los reclamos que usted hacía hace un tiempo. Totalmente. No, yo creo que en realidad, más allá de eso... Reclamos, pedidos, la dinámica que vamos a buscar con nuestros amigos intendentes es sentarnos a encontrarle la manera de responder a esos reclamos, pedidos que existían, que no siempre están vinculados a la cuestión monetaria, porque muchas veces piensan que los intendentes hablan meramente desde los números. Esta última gestión llevó que asfalto, que ripio, por eso que... Sería de alguna manera ingrato si la discusión pasase meramente por lo económico, sino que tiene que ver con formas, modos y tiempos de resolución de las demandas y de los problemas y de la ejecución de la administración, que en eso sin dudas tendremos un rol importante desde el ministerio y que intentaremos darle esa impronta que nos pide el gobernador, incluyendo dentro de estos objetivos una herramienta que es muy útil en el mundo de la gestión, que es la tecnología, pero también considerando la importancia de la cercanía, ¿no? Ahí le quiero preguntar, y lo quiero interrumpir porque usted habla mucho, y usted sabe que yo lo sigo hace mucho tiempo, habla mucho de modernización. Y hay muchos que entienden la modernización por el lado de la digitalización. Eso no es solo modernización. No, hay un principio que a mí me gusta entender en materia de modernización. Sin dudas que la digitalización es una de las herramientas o uno de los principios de la modernización, pero la modernización o la innovación es en realidad dar nuevas respuestas o respuestas creativas a viejos problemas, a problemas ya existentes. Ahí tenemos una herramienta enorme que tiene que ver con la tecnología. Sin dudas hoy todos hablamos de la inteligencia artificial. E increíblemente el gobernador en su discurso en el día de ayer nombraba algunos temas
que realmente nosotros lo hemos hablado en esas mesas post recorrida entre los intendentes. Él nombraba la telemedicina. Se habló en su momento de la idea del ciudadano digital, básicamente, ¿no? Que es tener la unificación de la información de todos los ciudadanos en su interacción entre el Estado y el ciudadano para que los trámites sean lo más ejecutivo posible, pero a su vez, por un dato que no es menor, gobernar o la toma de decisiones tiene que dejar de ser una toma de decisiones desde la intuición, sino más bien vinculada a la casuística, es decir, a la posibilidad de construir datos para la toma de decisiones, para que nuestros recursos realmente sean invertidos de la manera más eficiente y más eficaz y que los vecinos, los correntinos, se sientan representados por su gobierno, los que nos votaron y a los que no nos votaron, pero que queremos que se sientan representados por nuestro gobernador. Agenda de prioridades. Arranca la gestión en un mes súper difícil, lo veníamos diciendo antes de que usted llegue, porque en diciembre se pagan sueldos, se paga aguinaldo, la gente quiere saber si va a haber bono, se viene la fiesta del chamamé, se preguntan si se van a... Sin dudas. Bueno, el gobernador está trabajando fuertemente en eso, con mucho criterio y con mucha templanza también y mucha responsabilidad. Si hay Él algo menciona mucho la austeridad. Sin dudas, pero la austeridad considerada no solo en la situación económica que atraviese eventualmente nuestro país, sino también la austeridad como principio de gestión, como manera de tomar las decisiones de gestión también, ¿no? Cuando uno tiene que decidir a la hora de determinar qué política llevar a cabo, siempre digo que decidimos entre lo urgente y lo importante. Bueno, hoy tenemos que ocuparnos de lo urgente sin descuidar lo importante, y para poder llevar adelante esa agenda de ambos temas, tanto lo urgente como lo importante, requiere ser muy cauteloso, porque si nos gastamos todas las balas en lo urgente no nos vamos a poder ocupar de lo importante. Cuénteme qué piensa de las cuestiones relacionadas con Nación. Hace menos de una semana nos visitaba el nuevo ministro del Interior para abrir el diálogo, sí, porque la verdad es que respuestas no trajo, lamentablemente. Estamos hablando de Santilli, que asumía como ministro del Interior un gobierno nacional que venía bastante áspero y que después de las elecciones abrió un diálogo con diferentes provincias, pero yo respuestas todavía no he visto. ¿Cómo van a llevar adelante este diálogo, entre comillas, y esta cuestión con Nación, que tiene una política bastante diferente a la que viene llevando la provincia de Corrientes? Bueno, en principio, obviamente, en este proceso de transición, los caminos de diálogos lo irá construyendo también el gobernador, más allá de los que ya ha construido y nos facilita Gustavo en su paso por la gobernación. Pero creo que la manera de vincularnos con Nación tiene que ser desde la inteligencia emocional. Esto no se trata de si somos blancos o negros, sino que se trata de tener un gobierno nacional al cual los correntinos siempre le hemos exigido la consideración de una mirada ¿Usted cree que el gobierno nacional puede tener inteligencia emocional? ¿Tiene fe? Vamos a trabajar mucho. Hay muchos actores en mandos medios, de los cuales particularmente solemos conocernos por experiencias laborales, por militancia, que creo que pueden ser mecanismos de diálogo. El mismo ministro se ha acercado a la provincia en esa mirada, y nosotros desde nuestro rol le exigiremos que se nos considere en una mirada federal del país, que sin dudas es nuestra lucha histórica realmente, ¿no? Y no nos vamos yo sé que muchos nos dirán, pero ya gobierno tras gobierno venimos con la misma discusión y la seguiremos dando. Creo que ese tiene que ser nuestro rol, y eventualmente los gobiernos nacionales tendrán que entender que la manera de pensar a un país desarrollado es pensarlo desde la equidad, básicamente, ¿no? De nada nos sirve que se desarrolle la zona centro, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, si luego tenemos las desigualdades o las asimetrías que tenemos con el norte y con el sur también. Los tiempos, sin dudas, que han cambiado en la gestión, pero también en la economía argentina. Hoy vemos que, producto de este boom de la economía extractiva en Argentina, comienza a desarrollarse una zona que va desde el norte hacia el sur,
y que eventualmente nosotros tenemos como provincia un potencial enorme para ofrecer al mundo, que está vinculado a nuestra materia prima, a la agroindustria, a la forestindustria, al arroz, que son productos que el mundo va a demandar y para los cuales nosotros tenemos que prepararnos en materia de infraestructura, en función de lo que inició Gustavo en estos años, acompañando este proceso para que cuando llegue el momento nosotros demos ese salto de calidad. Corrientes estratégicamente tiene 3 fronteras, frontera con 3 países, mejor dicho, y esto supone muchas ventajas potenciales, pero también mucha preocupación. Somos el corazón de Sudamérica. Exactamente. ¿Cree que esta gestión también es el momento de explotar este privilegio geográfico que tiene la provincia? Sin dudas, pero para eso, y que no es menor, las provincias del norte en general tenemos un potencial enorme, cada uno por nuestras particularidades. Sin dudas nosotros por un punto geopolítico estratégico, y pongo como ejemplo Mocoretá. Yo siempre digo que Mocoretá tiene Casi nos habla como entrerriano. Está ahí algo ahora. No, soy tan correntino como el yacaré. Como el yacaré. Nosotros tenemos un factor diferencial en ese desarrollo, producto de nuestra ubicación geográfica. Estamos sobre la ruta 14, a 100 kilómetros del puente Concordia-Salto, a 180 de Paso de los Libres, Uruguayana. Bueno, lo mismo le sucede a 500 kilómetros de Buenos Aires, 500 de Rosario, digamos, los distintos puertos. Lo mismo le sucede a la provincia en un contexto macro. Ahora bien, el desarrollo, entendido como nosotros lo comprendemos, debe darse en función de ciertos factores. Y quien impulsa esos factores es el Estado. El gobierno nacional y el ministro, en este caso del Interior hoy, cuenta en sus manos con una herramienta que es tremenda. El CFI, durante estos últimos años, junto con los gobernadores, han hecho un desarrollo, un plan estratégico para el norte argentino, que si realmente lo toman y lo ejecutan, creo que nosotros tenemos 20 años por delante que va a acompañar esa esperanza que tenemos quienes asumimos la función, que nuestros chicos no se vayan, se queden acá, apuesten a su provincia y encuentren en sus provincias, cualesquiera sean las del norte, aquel anhelo que tienen. Hoy Corrientes Capital, y esto lo digo con total humildad, pero viniendo del interior y habiendo sido alguien que le tocó, que tuvo la suerte de irse, pero que también tuvo que irse para poder formarse, hoy Corrientes Capital es una plaza habitacional para mi generación muy tentadora. Créanme, lo digo porque vienen amigos comúnmente sí, claro. a estar y ven en Corrientes Capital un escenario posible de inversión, ven en Corrientes Capital una calidad de vida que difícilmente se encuentra en otras ciudades capitales. Y no me refiero solo al ocio. Cualquiera de los vecinos de Corrientes Capital está a 15 minutos de su trabajo, algunos a 7 minutos de su trabajo. Eso en el mundo cotiza un montón. Entiendo que en la cotidianidad nosotros no le damos el valor que tiene, pero créanme que cuando uno puede aislarse un poquito y mirar cuál es el proceso que estamos atravesando, le puedo decir que pueden sentir la esperanza de que Corrientes va por buen camino. Ministro, habla mucho de los municipios justamente porque usted viene de un municipio. Ahora, en esta cuestión, ¿qué lugar se le va a dar a los municipios? ¿Se viene una descentralización real? Porque también se habla de nación, se habla de provincia, se habla de federalismo, pero aquí también pasa mucho por capital. Sin dudas. Bueno, pasa por capital por una cuestión lógica de habitacional. Estamos hablando del 40% de la población se concentra en la ciudad. Es nuestra carta de presentación al mundo. No se olviden que para ir a los esteros, primero vienen acá, Corrientes es nuestra carta al mundo, y porque naturalmente cuando se desarrollan las ciudades capitales, empieza el efecto derrame y van a esas ciudades satélites y comenzamos a ir cada vez más lejos. O sea que la inversión en capital tiene un sentido de desarrollo. Muchas veces se buscó pensarlo esto como una acción política, y créanme que la inversión y entendiendo el pensamiento de Gustavo también en esto, iba en una mirada más allá de su gestión. Incluso Gustavo tal vez no le toque ver los beneficios de ese desarrollo urbanístico que hubo en la ciudad de capital. Sin embargo,
obviamente están todos invitados a recorrer el interior y ver que el interior también tuvo su desarrollo, algunas localidades más, otras menos, porque hay un montón de factores que influyen en esto. Pensar la descentralización o pensar esta idea de municipalización no solo tiene que ver con el trabajo y el atender a los municipios, sino también empezar a considerar que los municipios pueden absorber responsabilidades que hoy cumple el gobierno provincial y eventualmente el gobierno nacional. Y esa es una discusión que muchas veces está también vinculada a no solo a las normas, sino a los números, obviamente, ¿no? Para poder asumir ciertas responsabilidades. Sin embargo, en esta mirada municipalista del gobernador, entiende que nuestros municipios están en condiciones de asumir responsabilidades y también de que nosotros trabajemos para formarlos, para capacitarlos, para potenciar sus habilidades, para que a la hora de tener que asumir esas responsabilidades que hoy tiene la provincia, realmente tengan la capacidad de hacerlo. Y hay cuestiones que la capital podría aprender del interior, porque muchas veces los capitalinos subestiman mucho el interior. Tenemos esa cosita de... Acá, por ejemplo, Néstor Buscemi me dice, vos que venís del interior, ¿hay algo que los capitalinos tengan que aprender un poco del interior? No, sinceramente, le soy franco, yo he tenido la suerte de vivir en Buenos Aires y Corrientes tiene una particularidad muy linda. Cuando uno es del interior, no sentís que sos del interior. Yo venía de chico o de adolescente a Corrientes Capital por cuestiones deportivas y no sentía que estaba en otro lugar, sentía que estaba en mi pueblo, con otras dimensiones, con otras posibilidades de ocio que muchas veces nos la encontramos. Entonces realmente yo creo que el capitalino a nosotros nos hace sentir parte, es muy cercano, es muy próximo. La realidad es que uno ve que no hay una diferencia. Obviamente hay cuestiones de dimensiones de gestión lógicas. Imagínense que la gestión municipal que acaba de encarar Claudio y que transitó Eduardo son volúmenes casi que ministeriales, incluso próximos a los de una gobernación, ¿no? Entonces uno entiende el rol en esa importancia política y territorial. Pero si hay algo que tiene Corrientes como virtud es que realmente no noto grandes diferencias entre la capital y el interior, más allá que por ahí nosotros los del sur tenemos ahí como una cuestión más de entrerriano y algunas cuestiones idiosincráticas propias de nuestra migración italiana que ha sido muy fuerte en nuestra zona. Obviamente. Pero son muy trabajadores. La última parte, cuénteme del equipo que va a formar, que va a nombrar, que le va a acompañar, mejor dicho. Bueno, en principio la realidad es que nos estamos reuniendo con quienes hoy son parte del equipo del ministerio y en función de eso también ir viendo la situación de cada uno de ellos. Eventualmente mi equipo también vendrá a trabajar, que es el equipo que me acompañó en este tiempo, pero también repensando nuevas áreas con una indicación que el gobernador entiende que es importante, es gente con determinación, con capacidad de acción y con ganas de trabajar 24 horas los 365 días al año. No es fácil conseguir gente con las ganas de comprometerse y de pensar realmente el modelo de provincia que queremos, pero hay muchos que aún no bajan la guardia y siguen ilusionados en esta posibilidad de aportar nuestro granito de arena en una profesión que entendemos, la política tiende a estar muy desprestigiada por la sociedad, ¿no? Bueno, la política sobre todo de hoy en día que ha perdido en alguna manera. Siempre este año nos dijimos y mencionamos que los partidos políticos habían perdido un poco de personalidad en cuestiones de muchos partidos intervenidos, muchos personalismos. Sí. ¿Usted cómo ve hoy en día los partidos políticos y la política en pocas palabras? Bueno, si miramos un poco lo que sucedió en Argentina, verán que tenemos un presidente que llega a la presidencia sin un partido político y la primera determinación que toma una vez que asume la presidencia es conformar su partido político. Y de alguna manera los partidos políticos como instituciones que requieren de cambio, que requieren de pensarse, nos pasa a nosotros como radicalismo y seguramente le pasa a todos los espacios, atravesamos distintos momentos. Los partidos políticos son las instituciones que garantizan
el normal funcionamiento o esta paz social que vemos en Corrientes y en Argentina. Y que también nos permite de alguna manera formar cuadros. Ocupar un lugar en la función pública no solo requiere de integridad, de honestidad, de voluntad, sino también de entender que toda toma de decisión que nosotros hagamos tiene como efecto directamente en las personas. Entonces realmente la toma de decisión excede de un Excel. Implica tener una mirada mucho más amplia y saber que la realidad es tan compleja que un problema no lo resuelve un solo área, sino que interviene en distintas áreas. Y ahí está una también de las acciones que nos pide el gobernador, que cada ministerio no se ocupe simplemente en su temática, sino que piense en una mirada integral y que realmente entienda que las políticas actuales requieren de integración a la hora de la toma de decisión. Ministro, la última. Si tuviera que resumir en una frase, ¿qué es lo que usted le aporta a esta gestión? ¿Qué sería? Determinación, ganas y la manera de repensar la gestión desde una perspectiva generacional, sin dudas. Muchas gracias, ministro. A ustedes, por favor. El ministro secretario general del gobierno de la provincia de Corrientes, Juan Pablo Fornaroli, licenciado en Ciencia Política. Dame un poquito de música. No, ya nos despedimos, ya nos despedimos. Gracias, equipo, por estar. Nos reencontramos mañana, como siempre, a partir de las 18 horas con toda la información. Chao. Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn on my TV, will you smile and wave at me, telling Oprah who you are? So you want to be a rock star with blue-eyed bunnies in your bed? Well, remember when you're rich that you sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for desire. Put it in your head, baby, Hollywood is dead. You can find it in yourself. I don't want to take you dancing, oh, when you're dancing with the world. You can flash your caviar into $1 million car. I don't need that kind of girl. But could you be the next sensation? Or will you set the latest style? You don't need a catchy song, 'cause the kids will sing along when you sell it with a smile. So don't go higher for desire. Se viene el Día Nacional del Chamamé y lo vamos a vivir intensamente. Jueves 18, Coco Marola vive. Óptica Lombardo, para verse bien lo que vos buscas. Don't go